Gracias, señora presidenta de esta honorable Cámara. Señoras senadoras, señores senadores, vengo nuevamente al Senado a cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional, que es el que indica a la Jefatura de Gabinete para brindar un informe de gestión sobre la marcha del Gobierno. Primero, antes de comenzar, yo creo que es importante que destaquemos el día de hoy la fecha del Ni Una Menos, y sé que va a ser parte del debate y del día de hoy, porque es una fecha emblemática, naturalmente. Hace 6 años, y sobre todo por la zona, porque hace 6 años se daba en la plaza de aquí, del Congreso, se daba esa manifestación que daba inicio a una lucha que ya se venía dando, pero que da inicio a una lucha mucho más concreta hace 6 años y que comienza con darle una estructura normativa y avances de políticas públicas, de leyes, a partir de esos 6 años y a partir de esa marcha. El movimiento de mujeres es el movimiento más transformador de nuestra época. Es el que ha conquistado derechos, es el que está modificando estructuras estatales, estructuras de funcionamiento y hasta incluso estructuras de vinculaciones sociales. Es el que ha logrado, la interrupción voluntaria del embarazo como parte de una ley de ampliación de derechos. El plan de los 1000 días para aquellas mamás que necesitan y que quieren y eligen continuar con el cuidado de sus hijos, hijas, y también, avanzar también en todo lo que fueron los marcos normativos y de modificaciones legales con respecto a los femicidios, que cada vez que conmemoramos una fecha como el Ni Una Menos, vuelven a salir estas cifras de femicidio que tanto aquejan a nuestro país y que tanto necesitamos entre todos y todas, que ahí sí haya políticas de Estado, ahí sí haya una participación democrática y creativa entre los partidos políticos de nuestra República. Por eso sumarme al Ni Una Menos el día de hoy, no solo de esos 6 años de lucha hasta aquí, sino de la lucha de las mujeres, de tantas mujeres y de tantos hombres que también acompañaron siempre esa reivindicación de derechos y han también sido parte de la ampliación de derechos en nuestro país. Para comenzar, en el informe de gestión, yo creo que es necesario, en primer lugar, teniendo en cuenta que va a ser un debate interesante y espero que sea un debate fructífero donde podamos debatir sobre ideas, lo primero que considero que hay que acordar es el contexto. Porque si solo tomamos parte de la realidad y nos apropiamos de esa parte de la realidad para generar argumentos partidizados sobre esa realidad, no somos honestos con lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en la Argentina está sucediendo en el mundo. La pandemia global que tiene de rodillas al mundo también golpea a la Argentina desde el año pasado, la pandemia del coronavirus. La segunda ola de esa pandemia es la que ahora estamos nosotros transitando. El presidente de la Nación hace más de 70 días advirtió sobre la llegada de esta segunda ola y cómo esto iba a impactar. Y no se equivocó. La segunda ola está golpeando a nuestro país de un modo mucho más virulento, de un modo mucho más agresivo. Las nuevas variantes del virus azotan de un modo mucho más duro a nuestro país. También estamos llevando adelante la campaña de vacunación, más grande de nuestra historia, coordinada entre el Gobierno Nacional, las provincias, los distritos, las diferentes
sedes de vacunación y todo el trabajo mancomunado que se da entre todo el personal de salud. La organización de la campaña de vacunación también conlleva a un trabajo realmente muy emocionante de cómo la Argentina, que es el 8º país en extensión territorial más grande del mundo, esas vacunas llegan a todo el territorio nacional. Las imágenes que vemos de esa campaña de vacunación federal no hace más que emocionarnos cuando vemos esa enfermera que con mucho sacrificio llega al impenetrable chaqueño y le da la vacuna a una abuela Cuom. Ese tipo de imágenes no hacen más que emocionarnos y reivindicar a los héroes y heroínas de este tiempo, que son los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, todos los que están desarrollando esta campaña épica. Y por último, otra parte y componente de este contexto que creo que tenemos que poner sobre la mesa es la crisis de deuda que tiene la Argentina, la crisis de endeudamiento que tiene la Argentina. Porque cuando nosotros exigimos a un Estado que genere y que lleve adelante herramientas de política pública para sostener actividad económica, para sostener ingresos de familia, para dar soluciones educativas, sanitarias, de vivienda, no nos tenemos que olvidar que también estamos atravesando una crisis de deuda en nuestro país. Si nosotros podemos consensuar un contexto, vamos a poder tener un diálogo mucho más fructífero. Y de ese intercambio seguramente van a surgir políticas públicas mucho más creativas y abarcativas, y vamos a poder llevar adelante las soluciones que todos y cada uno, hombres y mujeres de la democracia, quieren llevar en sus distritos, en sus provincias y en todo el territorio nacional. Insisto con una cosa, cuando nosotros solamente partidizamos una parte de esta realidad, lo que hacemos es jugar sucio, porque lo que buscamos solamente es encontrar argumentos que validen una creencia o que validen una posición política, pero no somos honestos con lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en nuestro país. Miren, mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lleva adelante una tarea de cuidados, lleva adelante una tarea de compra de vacunas, de fortalecimiento del sistema de salud, de ampliación de unidades de terapia intensiva, de promoción de políticas públicas para atender a todos y aliviar a todos los que sufren el impacto de la pandemia y el impacto de la crisis de balanza de pago del 2018 y 2019 que venimos arrastrando. Cuando el presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Entonces nosotros tenemos que ser honestos y debatir con todas las cartas arriba de la mesa. Este gobierno habla siempre habla con responsabilidad y con la verdad. Y avanza en esa línea. Por eso también quiero ser honesto con el trabajo que se ha hecho aquí en el Senado. Desde la vicepresidenta de la Nación hasta cada uno de los senadores y senadoras que han colaborado con todos los proyectos que desde el Poder Ejecutivo hemos enviado. Eso para nosotros es fundamental, porque es parte del andamiaje que hemos podido construir para llevar adelante medidas de cuidado. Por eso quiero destacar algunas cosas muy puntuales, pero en primer lugar quiero destacar la Comisión de Trámite Legislativo y la tarea que se dio aquí en el Senado con respecto a los decretos de necesidad y urgencia, muchas veces criticados, pero esos decretos de necesidad y urgencia son los que han estructurado las medidas de cuidado en todo el territorio nacional. Medidas de cuidado en todo el territorio nacional. También quiero destacar la aprobación de la ley de presupuesto durante el año pasado, a fines del año pasado. Eso nos permitió a nosotros, producto
de que se había reestructurado la deuda privada, este 99% de reestructuración de la deuda, producto de que se había reestructurado, pudimos volcar esos recursos que se iban a ir por la canaleta de la deuda, volcar esos recursos en el presupuesto 2021 que ustedes aprobaron, esos servicios de deuda que la Argentina no debió pagar porque se reestructuró la deuda, esos recursos fueron a parar a duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura, a ampliar el presupuesto de salud, a ampliar el presupuesto de educación y de todo lo atinente a la inversión social. La ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública está también, es parte, me parece, de un consenso que se dio aquí en este recinto, con participación de todos los bloques, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días. Una política de ampliación de derechos que tuvo debate, claro que tuvo debate, pero que generó en nuestro país un debate sincero, con todas las cartas arriba de la mesa. Y luego la democracia se impuso y los derechos hoy han sido ampliados. La ley de educación ambiental, hace muy poco aprobada también, es parte de esta instancia que yo quiero destacar. Aquí también hubo consenso, mucho consenso de todos los sectores políticos. Es decir, poder exhibir este tipo de prácticas tan alejada del griterío de los sets de televisión es lo que le hace bien a la democracia, le hace bien a la democracia de partidos, le hace bien a la República. Poder mostrar y exhibir que el debate franco de ideas contribuye a mejorar proyectos, contribuye a mejorar políticas públicas, le hace bien a la democracia y nos aleja de ese griterío que no se entiende tantas veces en los sets de televisión. La movilidad jubilatoria y también la ley de aporte extraordinario. Ahí también nosotros aprovechamos para mostrar cuál es el fundamento que tenemos, no solo para conseguir recursos para nuestras finanzas públicas y ampliar en proyectos y en programas, sino fundamentalmente para dejar un testimonio de cuáles son los ingresos progresivos que queremos tener en nuestro país. Que pague el que más tiene. Eso es lo que buscamos. En suma, el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo viene siendo fundamental. Y yo no quería dejar de destacarlo. Bueno, han recibido 1.160 respuestas a todos los requerimientos que nos han hecho. Consideramos desde el equipo de la Jefatura de Gabinete y desde los ministerios, como ustedes bien saben, el ministerio o el ministro coordinador lo que termina también facilitando son respuestas de muchos órganos y organismos del Estado a partir del requerimiento de los senadores y senadoras. El gobierno está atendiendo las consecuencias de la pandemia. La mayoría de las preguntas que se hicieron iban en esa dirección. Y la mayoría de las respuestas van en esa dirección. Con fundamentos, con datos precisos, con información. El gobierno nacional sigue demostrando y dando testimonio de que está atendiendo las consecuencias de la pandemia. No solo en lo sanitario, sino también en lo económico y también en lo social. Negar que la preocupación central de los argentinos y argentinas sea la pandemia, sea el coronavirus, es como negar la misma existencia de la pandemia y del virus. Esto es lo más importante que tenemos por delante. El momento histórico que estamos transitando amerita un trabajo coordinado y un trabajo franco, con debates, naturalmente, pero un trabajo, y con discusiones también, naturalmente, pero un debate que sea fructífero, que avance, que tenga un horizonte constructivo también, al final de cuentas. El 19 de marzo, el presidente advirtió sobre los peligros de esta segunda ola. No hace tanto, hace 70 días.
Advirtió sobre el impacto de esta segunda ola y sobre todo sobre las variantes, que se estaban manifestando en nuestro país, y esas variantes que se manifestaban en nuestro país y en el resto del mundo eran variantes mucho más contagiosas. Y esto es lo que nos está golpeando hoy. El presidente en su momento, con coraje y con determinación, tomó medidas de cuidado. Algunas de estas medidas de cuidado no fueron acompañadas por otras jurisdicciones. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió judicializar medidas sanitarias y la Corte Suprema decidió partidizar sus posturas. Esto para nosotros no es el camino. Que la Corte haya politizado las decisiones no ha contribuido en nada, sinceramente. Cuando nosotros partidizamos las preocupaciones de todos, degradamos la política. Cada uno va a asumir sus responsabilidades. A fin de cuentas, todos vamos a tener que rendir cuentas, todos los dirigentes y dirigentes de este país. Que en medio de la pandemia un distrito haya incumplido normas de orden nacional y que un poder del Estado haya querido sancionar o ejercer potestades que no le corresponden, es algo que se va a ver, es algo por lo que se van a tener que rendir cuentas. Cuando esta pesadilla termine, cada uno va a tener que hacerse cargo. Y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros. Se sabrá quién escuchó más al marketing político y a los golpes de efecto que a los que verdaderamente están en la trinchera luchando diariamente para salvar vidas de los argentinos y argentinas. El presidente sostuvo siempre lo mismo, no se equivocó. La segunda ola iba a llegar y llegó. La segunda ola nos iba a golpear y nos golpeó. El presidente sigue convocando al diálogo y sigue convocando a mesas de diálogo político con todos los gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la ciudad para avanzar en políticas de cuidado de la salud de los argentinos y argentinas. Con esto no quiero que quede un mensaje equivocado. Nosotros sí asumimos el debate de ideas como parte fundamental, hasta incluso como un combustible sano de la democracia. Asumimos también que es importante que haya un debate de ideas, críticas, pero cuando esas críticas son malintencionadas, cuando esas críticas lo que buscan es la desinformación, ahí empezamos a poner un alto. Porque no podemos permitir en este tiempo estos argumentos malintencionados que a veces se vuelcan con tanta simpleza en los sets de televisión. Porque nosotros en este momento tenemos que poder transmitir a toda la población con mucha claridad y objetividad cuáles son las políticas de cuidado que tenemos que llevar adelante. Porque eso no lo dictan las encuestas, eso lo dictan las unidades de terapia intensiva, los casos, los lamentables fallecimientos que diariamente se comunican. No naturalicemos la pandemia y no hagamos política con la pandemia. Durante estos meses tuvimos mucho de esto. Durante estos meses tuvimos muchas de estas experiencias. No solo con políticos y políticas, con dirigentes, sino también con periodistas, con comunicadores, que realmente no estuvieron a la altura de las circunstancias. Primero, ustedes recordarán, primero se sembraban dudas sobre la vacuna, que no estaba aprobada, que era envenenamiento, que era un envenenamiento masivo lo que se iba a buscar. Después que la vacuna no llegaba, que no llegaban a tiempo. Después que la vacunación, no se iba a completar porque faltaban los segundos componentes para poder avanzar en cerrar esos ciclos de vacunación.
Y ahora una obsesión. Hoy nos despertamos durante una semana, pero hoy sobre todo nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas, visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino. Ese supuesto rédito político, ese supuesto golpes de efecto, no hacen más que confundir, no hacen más que angustiar y que indignar. Indignar al que ya está indignado, asustar más al que ya está asustado. Y reiteramos, ese no es el camino. Por suerte, la realidad supera esta estrategia. Esta estrategia se ve superada en los lugares de vacunación, en los centros de vacunación. Diariamente, las vacunas que llegan a nuestro país, que negoció, que compró, que trajo y que distribuye el presidente de la Nación, corroen esa idea y esa estrategia malintencionada. Diariamente el testimonio de hombres y mujeres que se dan la vacuna no hace más que emocionar, porque es la vuelta de página, es la salida, es la esperanza, es la expectativa que tenemos de poder dar vuelta esta pesadilla del coronavirus y de la pandemia en nuestro país. Desde que comenzaron el año pasado a surgir las posibilidades y los avances de los laboratorios, Argentina tuvo una sola política: negociar y abrir las puertas con todos los laboratorios que pudieran proveerla. Con todos los laboratorios que pudieran proveerla. Hasta aquí tenemos firmados con AstraZeneca, Oxford, de Gran Bretaña, con producción conjunta, que se hace el principio activo, el antígeno se hace aquí en Argentina, producto de que realmente la Argentina tiene una capacidad técnica, tiene científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, formados en las universidades públicas de nuestro país, formados en las universidades gratuitas y públicas y de calidad de nuestro país, tantas veces bastardeada, formados ahí son los que pueden producir estos antígenos. Esos antígenos, esa parte de la vacuna, es la que luego se envía a México para finalizar la producción y que vuelva a nuestro país y a toda Latinoamérica. Ciencia argentina dando una solución a la pandemia en toda Latinoamérica, no solo en nuestro país. 22,4 millones de dosis hemos rubricado el acuerdo con AstraZeneca y Oxford. Con el Instituto Gamaleya de Rusia firmamos un contrato por 20 millones con una ampliación, con una adenda de ampliación de 10 millones más. Y también un tema que se aprobó y que hoy lamentablemente prácticamente ni se habla de eso. El Instituto Gamaleya, un instituto de mucha jerarquía, de mucha calidad, ha aprobado el trabajo que se ha hecho en un laboratorio en nuestro país y se ha podido avanzar en la certificación de calidad necesaria para que entonces la Argentina empiece a producir la vacuna Sputnik en nuestro país. Esto también es motivo de orgullo, esto también es motivo para que no nos dejemos pisotear una y mil veces la autoestima como tantos quieren. Esa política del desánimo es una política que no va a construir ningún puente de salida a la pandemia y mucho menos un puente de salida de la reconstrucción del país. El acuerdo con el mecanismo COVAX para recibir 9 millones de dosis, un contrato con China, con Sinopharm, donde hemos recibido ya 4 millones y estamos pronto a firmar un nuevo contrato por 6 millones más, el acuerdo con Covishield de
580.000 dosis. Esta es vacuna de AstraZeneca, pero que se hace en India. Un acuerdo avanzado también con el laboratorio chino CanSino Bio y las avanzadas negociaciones que tenemos con la República de Cuba para ser partner aquí en Argentina y ver si podemos también colaborar en la producción de la vacuna soberana. Nunca abandonamos las negociaciones con nadie. Siempre priorizamos el interés nacional. Es casi una obviedad. ¿Nos hubiera gustado tener más dosis de vacunas? Claro. ¿Nos hubiera gustado que los contratos que firmamos desde el año pasado se hubieran acelerado en los plazos de entrega? Pero claro, por supuesto, ¿quién no? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué mala intención tiene que haber? ¿Qué mala fe tiene que existir para no reconocer el problema global, el contexto global en el que se está dando la producción y distribución de vacunas en todo el mundo? Los arribos de vacuna a la fecha nos dicen que iniciamos, se acordarán, el 24 de diciembre recibimos la primera tanda de vacunas de Sputnik. Al día de hoy ya tenemos 8.115.820 Sputnik, 4 millones de Sinopharm de origen chino, 580.000 AstraZeneca Covishield fabricadas en India, 1.944.000 AstraZeneca por el convenio de COVAX, 2.992.200 de AstraZeneca y Oxford, y está en camino un avión más que está llegando el día de hoy proveniente de Rusia, con 818.000 vacunas. Este es el trabajo diario que hacemos nosotros. Al día de hoy, sin contar las que están en vuelo, tenemos en Argentina 17.632.020 vacunas. Tenemos expectativa de seguir ampliando, naturalmente, y tenemos mucha expectativa de la semana que viene estar llegando a los 20 millones de vacunas en el territorio nacional. Y ese es el camino, y esa es la instrucción que nos ha planteado el presidente permanentemente. Ahora, mientras las vacunas llegan, la campaña de vacunación avanza. El 82% de los mayores de 60 años en nuestro país, el 82% de los mayores de 60 años tienen al menos aplicada una dosis de vacuna. Nos hemos tomado el tiempo, como lo establecimos democrática y federalmente en el Consejo Federal de Salud en diciembre del año pasado, cuando determinamos quiénes eran la población objetivo para empezar la vacunación y avanzar en la vacunación. Y así se hizo. Por eso estamos llegando a estos números. El 82,9% de los mayores de 60 años en todo el territorio nacional. Les dije también que creo necesario hablar de otro tema que aqueja a nuestro país y que también es parte de las dificultades que estamos enfrentando, y es la crisis de deuda. Estamos discutiendo en este momento, el Congreso es parte, el Senado es parte de esta discusión. Estamos discutiendo cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a resolver esta crisis de deuda. Teniendo en cuenta que uno puede hacer un poco de historia reciente, si se quiere, o no tan reciente, de los últimos años, y puede ver estos ciclos de endeudamiento que tuvo la Argentina. Y puede ver también cuáles fueron las salidas de esos ciclos de endeudamiento de la Argentina. Uno arrancó en el 76. Hasta el 76, los temas de deuda, de financiarización, no eran temas que traccionaran ni la agenda pública ni que traccionaran la actividad económica en nuestro país. No era relevante. Sobre todo desde el 45 en adelante, todo el proceso de industrialización que se hizo, esa era la apuesta y la propuesta dinámica. El estado de bienestar en el mundo también promovía esa política. El clima de época era un clima de reconstrucción y era un clima
que naturalmente acompañaba los procesos de industrialización, como la Argentina empezó a llevar adelante desde el peronismo hasta esa fecha. Ahora en el 76, ese golpe genocida, brutal, sanguinario, ¿qué hizo? En términos económicos, inició un proceso de desindustrialización y multiplicó por 5 la deuda externa. La vuelta de la democracia lo trajo a Raúl Alfonsín con una herencia, con esa herencia. El 35% de los trabajos industriales en Argentina se perdieron desde el 76 en adelante. El 10% de la producción se perdió. Ese fue el primer industricidio que padeció nuestro país. Claro, luego vino, desde ese ciclo de deuda, la crisis social, la hiperinflación, y todo ese proceso de tanto letargo y destrucción de empresas, de posibilidades, de futuro, terminaron pariendo a la convertibilidad. Y ahí surgió en los 90 la convertibilidad como herramienta posible. Y ahí se inició también un momento que también era parte de un clima de época con el consenso de Washington. Ahí se inició un proceso de reestructuración del Estado, de privatizaciones, parte de lo que todavía tenemos nosotros hoy como escollos al desarrollo nacional. Durante esa época de la convertibilidad, un tema que suele destacar nuestra vicepresidenta cuando habla del bimonetarismo. La Argentina tiene recurrentemente 2 problemas estructurales. El estrangulamiento externo, nos quedamos sin dólares cuando necesitamos crecer. Y el bimonetarismo, esta realidad argentina que presiona sobre los precios y sobre los salarios y sobre la inflación y que distorsiona también el depreciamiento de nuestra moneda. En la década del 90 fue el momento donde este bimonetarismo en la Argentina, que ya existía, se potenció. La fuga de divisas, el endeudamiento también para sostenerlo, pero la fuga de divisas y la exclusión terminó en lo que todos conocemos que fue en el 2001. Terminó en el 2001. Y en ese momento el riesgo de disgregación que existía en nuestro país. Y ahí vinieron Néstor y Cristina a reconstruir a la Argentina. Vinieron Néstor con Cristina y empezaron a reconstruir un país que estaba devastado, con políticas sociales activas, con políticas productivas, que abandonaban ese modelo de especulación y de alta financiarización de la economía y iban hacia un modelo de producción y de empleo, que es lo que en Argentina funcionó siempre. Cuando la Argentina fue hacia un modelo de producción y de empleo, las cosas funcionaron. La gente estaba mejor. Aún los que no votaron, ni a Néstor ni a Cristina, saben que en esa época se vivía mejor en nuestro país. Lo saben. Y empezó un momento inédito en nuestro país también. Después de 30 años, se empezó un proceso de desendeudamiento. Lejos de ir en el ciclo del endeudamiento, se fue en un ciclo de desendeudamiento. Se ampliaron derechos y creo que también ahí quedó muy claro, hoy lo vemos, con un Estado presente, con un Estado fuerte, con un Estado que podía dar respuesta. Bueno, la sociedad en su conjunto vivió mejor. Que hubo dificultades, pero por supuesto, que se pudieron resolver todos los problemas estructurales de la Argentina, claro que no. Por eso sigue habiendo una agenda que desplegar, una agenda que tenemos que llevar adelante.
Ahora, ¿qué pasó en diciembre del 2015? Se inició un nuevo proceso de endeudamiento, un nuevo ciclo de endeudamiento en nuestro país. A partir del 2015 vimos como se duplicó, por ejemplo, la deuda en moneda extranjera en nuestro país. Se duplicó, pasó a representar el 70% del producto. Este ciclo de deuda fue el más rápido en la historia de la Argentina. Este ciclo de endeudamiento del macrismo fue el ciclo de endeudamiento más veloz de la Argentina en los últimos 40 años. Tomó deuda que hasta los organismos internacionales destacan como récord. Los dólares que vinieron a la Argentina por este endeudamiento no están en la infraestructura, no fueron a la promoción de ningún derecho, fueron a la fuga y a la bicicleta financiera. Y esa deuda que hoy pesa sobre los hombros de todos los argentinos y argentinas es la que tenemos nosotros como responsabilidad pública resolver. Fíjense la irresponsabilidad de la gestión anterior que aún cuando ya todos los números indicaban que no era el camino, sostuvo la desregulación de los mercados financieros para que siga existiendo fuga en nuestro país hasta los últimos días de su gobierno. Favoreció a unos pocos, como decíamos nosotros en campaña. Era un gobierno que favorecía a muy pocos, generalmente amigos del expresidente. Esta es la historia de los sucesivos ciclos de endeudamiento de nuestro país, de los 40 años para acá. Esos ciclos de endeudamiento siempre terminaron mal. En el 2019 hubo una resolución política a este posible malestar y a este posible terminar mal la situación. ¿Cuál fue la resolución política del Frente de Todos? Amalgamar una estructura política que permita generar un horizonte a una sociedad que estaba totalmente decepcionada, a una sociedad que estaba totalmente descreída de cuál era el futuro y el norte que se podía trazar en nuestro país. Porque el pueblo argentino había retrocedido. Esos 4 años el pueblo argentino retrocedió. En derechos, en posibilidades, económicamente, destrucción de empresas. Y no había coronavirus. A esa situación se le sumó la pandemia. Y nosotros, sin embargo, tenemos como prioridad recrear un proyecto que abandone esa financiarización y reconstruya un modelo de producción y de empleo. Y algunos testimonios ya tenemos. La construcción ya está por encima del 2019. La actividad industrial ya está por encima del 2019. No solo ya han superado la pandemia, sino que ya están por encima del 2019. Todavía falta mucho, es muy heterogéneo. Y no hay que descuidar a los sectores que todavía siguen muy golpeados por esa crisis de deuda y por esta crisis de pandemia. Por eso, cuando nosotros reivindicamos el aporte a las grandes fortunas, lo que queremos ahí es sencillamente generar un testimonio y discutir cuál es la idea de progresividad que tenemos a la hora de generar gastos e ingresos en el presupuesto nacional. Cuando nosotros debatimos sobre el aporte a las grandes fortunas, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, lo que queremos también es debatir sobre el falso derrame, ese derrame que nunca llegó.
Nosotros pensamos que tenemos que trabajar codo a codo con aquellos que quieren llevar adelante un proceso productivo y que quieren llevar adelante un proceso de inversión en nuestro país. Generar todas las condiciones, tranquilizar la macroeconomía. En ningún país del mundo hay inversiones porque se bajen los impuestos. Las inversiones van donde hay demanda. En ningún país del mundo hay inversiones donde haya flexibilización laboral o donde haya una aversión al medio ambiente. Eso no es así. Las inversiones van donde hay demanda y reconstruir la demanda implica tener un Estado que pueda desarrollar políticas públicas de impacto, de promoción y fundamentalmente que tenga un Estado dinamizador de la actividad productiva. Creo yo que tenemos una gran oportunidad, porque es la primera vez en esta historia que el ciclo de endeudamiento se está resolviendo de otro modo. No se está resolviendo con un ajuste social que impacta a los que menos tienen, sino que lo que se está buscando es resolver este ciclo de endeudamiento con progresividad y que esos recursos, producto de los ingresos progresivos, vayan allí a aliviar el impacto a los sectores más postergados y principalmente que eso vaya a apalancar la actividad productiva. En esto yo quiero dar cuenta del presupuesto 2021, porque ese es nuestro principal pergamino. Ese presupuesto duplica de inversión pública. Aumenta el presupuesto en salud, aumenta el presupuesto en ciencia y tecnología, aumenta el presupuesto en educación. En términos reales aumenta. Y aparte del aumento que ya se da en términos reales en el presupuesto, también queremos destacar cuáles son esos impuestos o esos ingresos progresivos. Por ejemplo, bienes personales. Hemos logrado recuperar capacidad tributaria en nuestro país a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que este Senado votó en diciembre del 2019. Y, por ejemplo, los primeros resultados, muy sencillo, en términos del PIB, el impuesto de bienes personales pasó del 1,5 al 0,78, y ese es un impuesto progresivo. Paga el que más tiene. Ese es el cambio de tendencia que buscamos y que lo estamos consiguiendo. ¿Que falta? Claro que falta, y mucho. Ahora, con la ley, con el aporte extraordinario, 145.000 millones de pesos hemos recaudado. También es cierto, los precios de los commodities están acompañando a las exportaciones argentinas y eso nos genera más ingresos. Ahora, del presupuesto 2021, que ya era un presupuesto desde el punto de vista fiscal, expansivo, en obra pública y en inclusión social, arriba de ese presupuesto nosotros estamos invirtiendo estos recursos extraordinarios, rendir cuentas, dar un informe de cómo marcha el gobierno. Bueno, el gobierno logró mayores ingresos y está aplicando un aumento por encima de su presupuesto de 480.000 millones de pesos. ¿A dónde van esos 480.000 millones de pesos? Bueno, a los programas de reactivación productiva, el cuidado del empleo. Hay sectores críticos que todavía siguen golpeados. Asistimos a más de 19.000 empresas, más de 500.000 trabajadores, y ahora hemos cerrado para los salarios del mes de mayo, hemos cerrado para los salarios del mes de mayo muy por encima las percepciones que teníamos. Pero es producto de que hemos ampliado el programa. Hemos ampliado el programa en una asistencia
desde 18.000 pesos a 22.000 pesos, y hemos ampliado la posibilidad de que los comerciantes, de que los gastronómicos, de que los monotributistas que están al frente de una actividad comercial también se pudieran inscribir. Y hoy estamos hablando de que vamos a llegar a casi 1 millón de trabajadores. El programa también relacionado a la política social y a la economía social y popular, que se viene ampliando. Hemos ampliado desde los últimos meses en casi 900.000 potenciar trabajo, ese programa que trabaja y opera sobre la economía popular y asiste sobre la economía popular. También venimos trabajando con unidades de gestión a partir de esos programas, con cooperativas, con la economía autogestiva. También venimos trabajando con la ANSES para ir a buscar a aquellos niños y niñas que estaban por afuera de este derecho. Y ya hemos localizado 220.000 niños y niñas que ahora ya pueden cobrar la UH. Se ampliaron todos los presupuestos en comedores, se amplió en el mes de febrero el 50% del valor de la tarjeta alimentar. Y hace muy poquito, también en el mes de mayo, el presidente anunció, habida cuenta de que el 57,7% de los niños y niñas entre 0 y 14 años están por debajo de la línea de la pobreza. Atento a ese dato que tanto nos duele, una política pública. La tarjeta alimentar para los niños y niñas entre 0 y 14 años. Ampliar la tarjeta alimentar y ampliar los montos y llegar a las madres de 7 hijos y ampliar los programas sociales. Tenemos también por delante todas las cuestiones relacionadas al ejido productivo. Durante el año pasado tuvimos que generar programas y planes para que no se caiga el empleo en nuestro país. La cobertura del Estado para que no se aumente el desempleo de forma abrupta, como sí sucedió en otros países, es testigo de reconocimiento hoy a nivel mundial. No solo en políticas de protección, en políticas de género, como lo ha hecho Naciones Unidas, sino también como lo han hecho organismos internacionales, representantes de trabajadores que han puesto a la Argentina como un país ejemplar a la hora de cuidar a los trabajadores y trabajadoras. Para un gobierno peronista eso, créanme, que es un gran orgullo. Siempre vamos a apostar a los acuerdos y al diálogo. Lo venimos haciendo, venimos conformando mesas. En el seno del Consejo Económico y Social también conformamos ámbitos de diálogo entre el sector público, el sector privado, el Estado, las universidades, el mundo del conocimiento. Ahora, nosotros queremos fomentar las exportaciones. Ahora, lo que no podemos permitir es que esas exportaciones pongan en crisis y en tensión la mesa de los argentinos. Por eso acá nosotros venimos desplegando una batería de programas permanentemente. Ahora, esos programas tienen que ser acompañados también por los formadores de precios. Porque el esfuerzo de los argentinos y argentinas no se puede ir por la canaleta de los precios. Así como el esfuerzo de los argentinos y argentinas durante el año pasado y reflejado en el presupuesto 2021. Evitamos, en conjunto, Poder Ejecutivo y Legislativo, evitamos que ese esfuerzo se vaya por la canaleta de la deuda. Hoy tenemos que decirle a quienes quieren recuperar los años perdidos del macrismo y el año pasado, que fue un año muy duro naturalmente, quieren recuperar ganancia rápidamente y rentabilidad rápidamente. Recuperemos cantidades,
produzcamos más. Esa es una salida virtuosa a este momento. Y no tensionemos ni pongamos en crisis la mesa de los argentinos, los alimentos de los argentinos y argentinas. Seguimos convocando y vamos a continuar en diálogo con todos los sectores. Eso es la marca de nuestro gobierno. Nunca abandonar una mesa de discusión, porque tenemos ideas, porque tenemos propuestas y por sobre todas las cosas tenemos convicciones de hacia dónde tiene que transitar este momento en nuestro país. Para finalizar, miren, yo quiero dejar solamente un mensaje. En primer lugar, a mí me emocionó mucho, cuando nosotros hablamos de diálogo político, de diálogo institucional y de respeto sobre todo, a mí me emocionó mucho una entrevista que vi del senador Burrich, que hablaba de una conversación que había tenido con la vicepresidenta, con la presidenta de la Cámara, y realmente ese hecho de destacar la humanidad, lo humano, la sensibilidad, me pareció muy valioso. Creo que ese es un camino. Creo que ahí hay un camino para abordar, para reflexionar, para pensarlo, donde ya la lucha de ideas, la lucha política no tiene mucho sentido si no reconocemos primero un estándar humanitario, un estándar humano, valorativo, moral y ético. Los peronistas, como ustedes saben, no llegamos a los gobiernos para administrar lo que está. Nunca lo hicimos en toda nuestra historia. Los peronistas no gobernamos para administrar lo que ya estaba. Primero porque siempre entramos denunciando injusticias, básicamente, porque vemos que hay injusticias, muchas veces promovidas desde la política pública o de políticas económicas, pero fundamentalmente porque hay injusticias en el sistema. Como ese sistema que arroja injusticias, el peronismo nunca llega al gobierno y administra lo que está, administra lo existente. Tampoco el peronismo pone excusas. Imagínense que nosotros llevamos un gobierno de 18 meses. En estos 18 meses, 15 fueron en pandemia. Tendríamos para hablar de lo que es gobernar en pandemia. Podríamos también hablar del estado en el que recibimos el Estado en el 2019, después de todo ese ciclo de deuda, de fuga y de mentira. Y también ahí podríamos hablar largo y tendido, pero no lo vamos a hacer, porque el peronismo es otra cosa. Nosotros tenemos una tradición política de mucho coraje, de entender que la sociedad en su conjunto no está para que la política le ponga excusas, sino que está para que le resuelva los problemas diarios, los problemas cotidianos, los más profundos, los más difíciles y la cotidiana también. Ahora, que todavía falta, naturalmente, pero nosotros podemos mirar a los ojos a los que nos votaron y a los que no nos votaron en el 2019 y les podemos decir que no ha habido ninguna medida que vaya en contra de nuestros compromisos políticos. No hay una sola medida que haya ido en contra de nuestros compromisos políticos. Y eso es parte de un testimonio que podemos dar como movimiento popular. Y eso es algo que el presidente no va a claudicar, que permanentemente exige y sobreexige a todos sus funcionarios para que lleven adelante esta agenda y desplieguen la agenda a la que nos comprometimos independientemente de la situación en la que estamos, independientemente de la pandemia. Nosotros tenemos siempre por delante el compromiso que tuvimos en esa elección, ese contrato electoral que suscribimos con los que nos votaron, y también con los que no nos votaron. De primero empezar por los últimos. Y ustedes habrán visto que las medidas nuestras siempre van en esa dirección. Primero empezar por los últimos para llegar a todos, para poner de pie a la Argentina, para ir hacia un modelo de producción y de empleo,
Ese va a seguir siendo nuestro desafío. Y siempre vamos a convocar al diálogo político, al diálogo franco de ideas. En otras oportunidades yo marqué que me llamaba la atención cómo en el último tiempo había surgido espacios, dirigentes, lenguaje político que no estaba jugando limpio, que promovían discursos del odio, que promovían discursos que iban en contra incluso del régimen democrático, y que esos discursos del odio tenían que llamarnos la atención, y que los dirigentes políticos no debían prenderse en ese discurso del odio, no debían actuar como trolls de redes sociales, debían actuar con responsabilidad. Insisto con esto, creo que nosotros tenemos por delante una tarea en la que todos los argentinos y argentinas nos están mirando, de qué somos dispuestos a hacer en este momento tan difícil para nuestro país, pero tan difícil para nuestro país. Yo creo que la pandemia va a pasar. La campaña de vacunación está avanzando y las políticas de cuidado. Por vacunación y por cuidado. La pandemia va a pasar, vamos a superar la pandemia. Y cuando superemos la pandemia vamos a poder desplegar la agenda que todavía está, en muchos casos, obturada por las posibilidades o las imposibilidades que nos impone la pandemia. Ahora, esto nosotros lo queremos hacer a partir de un diálogo franco, un diálogo político, pero llevando adelante nuestras ideas. Y queremos, sobre todas las cosas, trazar un camino, porque entendemos que la gran mayoría de los argentinos y argentinas están esperando un horizonte, un camino, no solo para la pandemia, sino también para ver cómo se resuelve este ciclo de deuda y se despeja el camino en un horizonte que agregue más soberanía, que agregue más independencia y que agregue más justicia social. Muchas gracias. Gracias.